Ah, ¿tú presentas? Sí. Opa. Bueno. Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes. Hola. Bueno, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con el doctor Raúl Escamilla Guerrero del Instituto de Investigaciones en Materiales y su plática el título de su plática es Efecto de la sustitución del molibdeno sobre la estructura electrónica del pirocloro. Entonces vamos a darle paso a la plática. Las preguntas se pueden hacer en la página de Facebook del seminario para más adelante hacérselas al doctor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como ya mencionan, mi nombre es Raúl Escamilla Guerrero. Trabajo en el Instituto de Investigaciones en Materiales, en el Departamento de Materia Condensada y Criogenia. En esta charla vamos a platicar algo sobre los pirocloros. Para ello presentamos este índice. En este índice mostramos lo que vamos a ver inicialmente. Es una introducción, un objetivo al tema, desarrollo experimental, lo que es síntesis y caracterización. Mostramos resultados sobre técnicas de caracterización como es difracción de rayos X, algunos resultados de cálculos teóricos que complementan este trabajo, una técnica que se llama espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, medidas de resistencia eléctrica a bajas temperaturas y conclusiones. Bueno, para comenzar esta charla vamos a ver qué es un pirocloro. En 1930 estos materiales son descubiertos por esta persona, von Gardner. La estequiometría es una estequiometría 2,2,7. Tenemos dos átomos de calcio-sodio, niobiotántalo, oxígeno 1-X, flúor X, hidrógeno 6. Eso nos da una estequiometría 2,2,7. ¿Por qué el nombre de pirocloros? Bueno, porque resulta que estos materiales, al ser friccionados, generan una flama verde. ¿Qué tipos de estructuras presentan estos materiales? Bueno, vamos a comenzar con antecedentes básicos. Tenemos la estructura perovskita. La estructura perovskita es una estructura cúbica que tiene una fórmula química AbO3. El catión A está en el centro del cubo. Los Bs están en las esquinas. Bueno, en este caso es un dibujo un poquito complicado. Tenemos un medio. Chequemos que hay un átomo en la cara de la estructura cúbica, sería compartida por un medio, y vemos por simetría que tenemos abajo otro, sería un medio, tenemos tres átomos de las esferitas rosadas, que son los oxígenos, y tenemos los átomos que son de color azul, que están en las esquinas, que contribuyen con un octavo. Tenemos 8, entonces 8 por un octavo, tenemos un átomo del tipo B. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una sustitución en los átomos tipo B? Tendríamos la siguiente tipo de estructura. Tendríamos una doble estructura que se llama perovskita. Si nos damos cuenta, la estructura perovskita, si la multiplicamos por 2, sería 2,2 oxígeno 6. Sin embargo, la diferencia viene siendo en los átomos B. En los átomos B podemos generar dos tipos de octaedros. Uno que está formado por el átomo B y el otro B bi'prima. En este caso ponemos B2 porque sería B y B bi'prima. Regresemos a la perovskita. En la perovskita podemos generar ese octaedro que tenemos ahí. ¿Qué pasa si nosotros adicionamos otro átomo de oxígeno? Generamos algo que se llama una estructura pirocloro. Si nos damos cuenta, la estructura pirocloro es un poquito más complicada. Tenemos octaedros formados por los átomos tipo A y una coordinación de tipo 8 en los átomos, octaedros con los átomos B y una coordinación 8 en los átomos A. ¿Qué características tienen los pirocloros? Bueno, los pirocloros, para que haya un equilibrio de carga, oxígeno 7, los iones de oxígeno trabajan como -2, tendríamos oxígeno 7 por -2, son -14. Entonces, la suma de la carga de los átomos A y los B deberían darnos 14. Para ello, podemos formar la estructura pirocloro con átomos A con valencia 3+.
y átomos B con valencia 4+. Si nos damos cuenta, 3 por 2 son 6 en los átomos A, y en los átomos B sería 8. 6 y 8 son 14. Entonces, es geométricamente, se forma un pirocloro. Otra manera de formar pirocloros es si en los átomos A ponemos cationes divalentes y en los átomos B cationes pentavalentes. Como en la tabla periódica, ¿qué tipos de átomos forman la primera fórmula con átomos A3+? Bueno, son todas las tierras raras que trabajan con 3+. Átomos B4 podría ser muy bien el molibdeno, el rutenio, que trabajan con 4+. En el segundo caso, A2+, y B5+, en A2+ podríamos poner al calcio, al estroncio, y en B podríamos poner al rutenio como 5+. Dense cuenta que en este caso el rutenio puede trabajar como 4+ o 5+. Bueno, ¿qué aplicaciones podríamos tener? De acuerdo a sus propiedades físicas que presentan estos materiales, podemos tener materiales conductores, semiconductores, superconductores ferromagnéticos o antiferromagnéticos. ¿Qué aplicaciones podemos tener en estos materiales? Bueno, pueden funcionar como catalizadores, electrodos o imanes. En nuestro caso, en particular de esta charla, vamos a trabajar el pirocloro, que es gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7. ¿Qué características tiene este material? Bueno, ya habíamos visto que su estructura cristalina es cúbica. Es una apilación de octaedros de rutenio más una coordinación del gadolinio 8. Las posiciones atómicas para el gadolinio, rutenio, oxígeno 1 y oxígeno 2, en esas posiciones X, Y, Z nada más tenemos una variable que corresponde a la posición X del oxígeno 2. Entonces, es una estructura muy estable, en la cual nada más tenemos que refinar una posición. Vamos a hablar después qué es refinar una posición. ¿Qué otras características tiene este material? Bueno, se ha demostrado a través de mediciones de resistencia a baja temperatura, estamos viendo la imagen que está a la izquierda, que el gadolinio 2, rutenio 2, es un material semiconductor con una brecha de 0.1 electronvolts y un parámetro de red de 10.23. ¿Qué otra propiedad tiene este material que es un semiconductor? Además de ello, es un material antiferromagnético. A la derecha presentamos una gráfica de susceptibilidad. En esta gráfica de susceptibilidad, el inverso de la susceptibilidad, si nosotros extrapolamos esa gráfica a temperaturas negativas, va a interceptar el eje de las temperaturas negativas. Entonces, el carácter negativo le da una naturaleza antiferromagnética a este material. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, hacer sustituciones en los sitios de rutenio 4+ por un ion que se llama molibdeno 4+. Vamos a ver cómo afecta a este molibdeno las propiedades electrónicas de nuestro compuesto tipo pirocloro. Además de ello, vamos a ver cómo cambia la estructura y qué características nos da al hacer mediciones de transporte a este material. Bueno, para ello nosotros hacemos estudios de difracción de rayos X. Para ello nosotros hicimos medidas de 10 grados hasta 120 grados con un paso o un intervalo de 0.02 grados. Bajo estas condiciones nosotros tenemos una medición de 13 horas de difracción de rayos X. Para analizar las propiedades estructurales nosotros utilizamos un proceso que se llama refinamiento de Rydberg. Este proceso, ¿qué es lo que nos da? Nos optimiza los parámetros cristalográficos, como cuáles, el parámetro de red, longitudes de enlace y ángulos de enlace. Existen varios programas para hacer este tipo de estudios. Algunos son gratuitos, otros son comerciales. En particular, este programa que se llama MAUT es una versión gratuita que cualquiera lo puede bajar de la red. Además de ello, hacemos estudios de espectroscopía de fotoelectrones, el estudio de fotoelectrones por rayos X, que es lo que nos da información. Nos da información sobre los orbitales químicos que forman parte de nuestro compuesto. Para ello utilizamos una fuente de 1487 electronvolts.
hacemos los estudios a ultra alta vacío. Además de determinar los orbitales químicos, nosotros lo que podemos obtener con información es la banda de valencia. A través del estudio de la banda de valencia, y vamos a ser consistentes, la banda de conducción, nosotros podemos darnos cuenta si tenemos un comportamiento de un material semiconductor, conductor o bien aislante. Además de ello, hicimos medidas de resistencia a baja temperatura. Las medidas de baja temperatura fueron llevadas de 60 grados Kelvin a 300 grados Kelvin a través de este equipo. Bueno, ¿cuáles resultados fueron los que obtuvimos? Nosotros la fórmula química que estamos trabajando es la que está al calce de la gráfica. Es gadolinio 2, rutenio 2-X, molibdeno X, oxígeno 7. Lo que nosotros pretendemos es cambiar cationes de rutenio por cationes de molibdeno. Al hacer el estudio de difracción de rayos X, nosotros, bueno, ¿qué rayos X? Es un espectro que está caracterizado por picos. Para obtener el fenómeno de difracción, nosotros debemos de cumplir con la ley de Bragg. Bueno, vemos que este espectro tiene unos picos muy característicos. Cada pico está caracterizado por algo que se llama los índices de Miller, que son lo que están entre corchetes redondeados y están en la punta de cada uno de los picos. Bueno, ¿qué pasa conforme nosotros estamos dopando este material con molibdeno? Lo que nosotros estamos viendo es que existe un corrimiento hacia la izquierda conforme nosotros empezamos a sustituir molibdeno. Esto nos da un indicativo de que algo le está pasando a la estructura cristalina. Esto es completamente fenomenológico. ¿Cómo podemos cuantificar ese corrimiento? Para cuantificar este corrimiento, lo que nosotros hacemos es algo que se llama refinamiento de la estructura por el método de Rydberg. Este software nos permite cuantificar con mayor precisión cuáles son los parámetros de red a través de un modelo que nosotros proponemos. Este modelo que nosotros proponemos es el de la estructura gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7. A través de estudio de difracción de neutrones, ¿cuál es la diferencia entre neutrones y rayos X? Es que neutrones sí ve oxígeno, rayos X no lo detecta. Entonces, a través de este estudio, nosotros nos dan la información correcta, fehaciente de la estructura cristalina del compuesto gadolinio 2, rutenio 2. Entonces, lo que nosotros hacemos para hacer este estudio, nosotros proponemos ese modelo y a través de ese modelo, nosotros podemos ajustar nuestros patrones de difracción para cada concentración. Los que estamos viendo ahí es un patrón que es una línea continua en rojo y una línea punteada, y puntos. Los puntos, como lo indica ahí, es el espectro experimental que nosotros medimos en el laboratorio. La línea continua es el patrón calculado a través del modelo que estamos proponiendo. Si esa diferencia entre uno y otro es una línea horizontal, la línea horizontal es la que está abajo, que es una línea continua. Sería la diferencia entre un modelo y otro. Si esa línea completamente fuera horizontal, ¿qué significa eso? Que nuestro patrón propuesto correspondería exactamente al patrón que estamos midiendo experimentalmente. Ese patrón propuesto corresponde a las posiciones atómicas que yo originalmente les había mostrado, donde únicamente la posición X del oxígeno era la variable. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa de refinamiento? Bueno, nos ajusta a la mejor posición en X para ajustar este patrón. Entonces, de esta manera, ajustando, nosotros podemos refinar o de otra manera, hablándolo, optimizar los parámetros de red. ¿Qué pasa cuando cada uno de los parámetros fue ajustado a través de este modelo? Bueno, lo que nosotros obtenemos es la medición de los parámetros de red que están en función del contenido de oxígeno, del contenido de molibdeno. Las flechas rojas y azules nos indican, las rojas corresponden a los parámetros de red. ¿Qué significa esto? Que los parámetros de red empiezan a incrementarse conforme nosotros metemos contenido de molibdeno. La razón que está a la derecha corresponde a un valor teórico donde
resulta que la estructura es estable, es un criterio de estabilidad de la estructura. Si nosotros estamos entre abajo de 0.85 hasta 0.77, que no está en la gráfica, nos dice que la estructura pirocloro es estable. Al hacer ese cálculo teórico en función de los radios iónicos, nosotros observamos que nuestro intervalo de concentraciones de molibdeno está dentro del intervalo de estabilidad de nuestra estructura cristalina. Bueno, ¿y qué significa que se incrementen los parámetros de red? Bueno, esto está asociado al corrimiento de los picos que vimos originalmente, del corrimiento de los picos de la reflexión, estoy un poco, no veo, de la reflexión 222. ¿Qué significa que los picos se muevan a la izquierda? Bueno, significa que el parámetro de red se incrementa. Si mis picos, conforme el contenido de molibdeno se movieran en sentido contrario, el fenómeno sería la reducción del parámetro de red. Esto es un indicativo fenomenológico de lo que sucede en la estructura si se mueven a la izquierda o se mueven a la derecha respecto a un sistema de referencia. Bueno, entonces vemos que los patrones, el parámetro de red se incrementa. ¿Y cuál es la razón que se incremente? Bueno, la razón que se incrementan los parámetros de red es que el tamaño del radio iónico del molibdeno es mayor al radio iónico del rutenio. En coordinación 6. Recordemos que el rutenio está forma un octaedro. Un octaedro tiene una coordinación 6, entonces las dimensiones de ese octaedro empiezan a incrementarse. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante, resulta que experimentalmente está reportado que la estructura gadolinio 2, molibdeno 2, oxígeno 7, se ha sintetizado experimentalmente. Entonces esto significaría que nosotros podemos hacer una solución sólida. Solución sólida significa que podemos sustituir completamente al átomo de rutenio por átomo de molibdeno. Tendríamos una concentración, aquí en este intervalo trabajamos de 0 a 0.3, pero experimentalmente se ha demostrado de que existe ese compuesto gadolinio 2, molibdeno 2, oxígeno 7, entonces esto pues generaría una solución sólida. Entonces podríamos hacer un estudio mucho más completo. Este tipo de comportamiento es regido por algo que se llama la ley de Vegar. Bueno, vamos a dar un salto cuántico. Como complemento ha sido reportado que este compuesto, ya les había dicho, es un material antiferromagnético. Además de que es antiferromagnético, es semiconductor. A través de cálculos teóricos se ha demostrado, se ha podido reproducir este comportamiento. Lo que estamos observando en esta gráfica es algo que se llaman las bandas electrónicas. Lo que están abajo son las direcciones en los puntos K. No voy a entrar en mucho detalle sobre este cálculo teórico. A la derecha lo que tenemos es algo que se llama la densidad de estados electrónicos. La densidad de estados electrónicos, estamos hablando de la banda de valencia, está generado principalmente por el gadolinio 4F, rutenio 4D y oxígeno 2P. Casualmente el gadolinio 4F es el que está más alejado de la línea punteada, donde podemos asociar que la energía de Fermi es igual a 0. En este cálculo se demostró que la brecha de energía es 0.0, voy a redondear, 0.09 electronvolts. 0.09 electronvolt está muy cercano al valor de 0.1 electronvolt, el cual se ha reportado experimentalmente. Más adelante vamos a utilizar esta gráfica para compararlo con nuestros resultados experimentales. Entonces, bueno, además de eso, en este cálculo se demuestra que la estructura es antiferromagnética. O sea que cumple esta gráfica con todos los requisitos que han sido reportados experimentalmente para este compuesto. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando se hicieron los estudios de espectroscopía de fotoelectrones. En la gráfica al calce nosotros estamos presentando lo que se llama el SURVI. SURVI es una especie de patrón de difracción de rayos X, pero en este lo que se indican son los orbitales químicos de nuestro material. En este caso, nosotros graficamos la energía de amarre en electronvolts desde 0 hasta 1200 electronvolts.
para las concentraciones que se utilizaron de molibdeno. En este caso, nosotros vemos que están presentes los orbitales más intensos, son el gadolinio 3D, los rutenios 3D, en este caso los molibdenos 3D, y muy, muy cerca de cero, los rutenios, los oxígenos 2S y los rutenios, ahí está 4P, pero más abajo están los 4D. Cerca de cero significa que nosotros estamos monitoreando los electrones de valencia. En este caso, los electrones de valencia, como lo mostró el cálculo teórico, lo que nosotros estamos analizando son los gadolinios 4F, rutenio 4D y oxígeno 2P. Son los que están cerca de cero. Y los que están más alejados son los que corresponden al core, como es el gadolinio 3D. ¿Para qué hacemos este tipo de estudio? Bueno, para identificar los orbitales que están presentes en nuestro material y no existan otra contribución de otras impurezas, por ejemplo, de que estamos utilizando una tierra rara gadolinio, de que no aparezcan otros elementos de tierras raras, ¿verdad? Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que con los óxidos que partimos son los óxidos que están presentes en nuestro espectro sur. Para esto, para analizar este espectro, lo que nosotros hacemos, bueno, el técnico hace una pastilla con el material que nosotros... Esta técnica, quiero hacer énfasis, es para superficies. Pero nosotros, a partir de un material policristalino, hacemos una pastilla. Esa pastilla es la que es sometida a un espurreo de árbol. Entonces lo que se hace es observar los orbitales que están presentes. Bueno, ¿por qué razón nosotros analizamos rutenio 3D y molibdeno 3D? Bueno, la razón es que son los orbitales con mayor intensidad de nuestro espectro. Por eso es la razón. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es el rutenio 3D. El rutenio 3D está bien caracterizado por un doblete. Ese doblete corresponde al rutenio 3D 5 medios y 3 medios. En este caso, nosotros vemos que este doblete bien puede ser asociado al rutenio en estado de oxidación 4+. Existen otros estudios donde es posible que exista el rutenio 5+, como es posible que hagamos un pirocloro rutenio 5+, calcio 2+. Ese ya ha sido reportado a alta presión, pero resulta que aquí no vemos trazas de ningún rutenio 5+. Está muy bien caracterizado el estado de oxidación rutenio 4+. En el caso del molibdeno 3D, el molibdeno 3D también está caracterizado por un doblete, y este doblete está asociado al estado de oxidación molibdeno 4+. A partir de estos resultados, nosotros nos damos que los estados de oxidación del rutenio y del molibdeno están como 4+. Esa es una razón importante de que la formación del pirocloro no tenga ningún problema. Bueno, vamos a ver la banda de valencia. ¿Qué sucede con la banda de valencia? Nosotros, al hacer un estudio de la contribución de los orbitales acerca de la energía de Fermi igual a 0, tenemos ese espectro que está ahí abajo. Ese espectro está caracterizado por una banda muy ancha, alrededor de -8 electronvolts, y que cruza 0 electronvolts, y después de 0 la señal se hace prácticamente 0. Si nosotros hacemos un zoom a 0 electronvolts, vemos que existe cierto comportamiento de acuerdo al contenido de molibdeno. Por ejemplo, vemos que X igual a 0 es la línea punteada que está con menor intensidad. Conforme se incrementa el contenido de molibdeno, saltemos hasta la línea punteada, me estoy refiriendo al zoom que está ahí, a la ampliación de la zona desde -2, desde -0.2 hasta 0.2. Lo que veo que la que tiene mayor intensidad corresponde a la línea punteada en rosa, que corresponde a 0.3. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una tendencia a incrementarse la intensidad a 0 electronvolts. Bueno, eso es lo interesante que vamos a discutir después. Para identificar cuáles son las contribuciones de nuestro espectro que medimos a baja energía, lo comparamos con
lo reportado para este compuesto gadolinio 2, rutenio 2 a través de primeros principios. Vemos que el pico máximo podemos asociarla a la contribución del gadolinio 4F, a la orbital 4F. Hay un comentario rapidísimo, es que los orbitales que están más cerca de 0 electron volts son los que contribuyen a un mecanismo de conducción. Entonces, el 4F está muy alejado de 0. Curiosamente, los orbitales que contribuyen más serían una interacción entre el rutenio 4D y el oxígeno 2P. Entonces, en el sitio de rutenio van a decir, ¿y dónde quedó el molibdeno? Bueno, casualmente el molibdeno hay un traslape entre la posición del rutenio 4D y el molibdeno 4D. La diferencia es alrededor de 0. electronvolts. Por esa razón no lo puse el molibdeno ahí. Fenomenológicamente nosotros nos damos cuenta que si empiezo a dopar con molibdeno, la intensidad empieza a incrementarse alrededor de 0 electronvolts. Volviendo a la densidad de estados, nosotros vemos que hay un traslape prácticamente a un electronvolts entre oxígeno 2P y rutenio 4D. Podríamos asociarlo a un proceso de hibridación, lo que da paso a que un enlace tipo iónico sea más favorecido. Bueno, no voy a entrar en detalles esto porque en la discusión de dos, porque bueno, no es mi fuerte. Bueno, ¿de qué manera podemos correlacionar que la intensidad a 0 electronvolts empieza a incrementarse? ¿Qué significado corresponde a esto? Bueno, una de las ideas es que la densidad de estados empiece a incrementar el número de portadores y favorezcan la conducción de este material. Como un hecho experimental, resulta que el pirocloro, que en este caso no estamos trabajando, que es gadolinio 2, molibdeno 2, oxígeno 7, tiene un comportamiento metálico y además de ello presenta un comportamiento ferromagnético. Entonces, si yo trabajara a los dos extremos, por una parte el gadolinio 2, rutenio 2, oxígeno 7 sería un semiconductor. Y por la otra parte, gadolinio 2, molibdeno 2, oxígeno 7 tiene un comportamiento metálico. Entonces, una explicación de que aparezca este incremento lo podemos asociar de que hay una transición, debe de haber una transición semiconductor metálico. Pero esto, ¿cómo lo evidencio? ¿Qué evidencia puedo dar ello? Bueno, podemos hacer medidas a baja temperatura de resistencia eléctrica a baja temperatura. Vamos a ver qué es lo que, al hacer mediciones de resistencia eléctrica a baja temperatura, lo que nosotros vemos es la gráfica que está atrás, a la izquierda. Hacemos la medida de x igual a 0 hasta 0.3. Como se ve, la de x igual a 0 es la que tiene una mayor pendiente y empieza a batirse conforme nosotros metemos molibdeno. ¿Qué información podría obtener esto? Bueno, un semiconductor está bien caracterizado por algo que se llama brecha de energía. Entonces, recordemos que es 0.1 electronvolts. ¿De qué manera nosotros podemos obtener la brecha de energía? Bueno, haciendo un ajuste a través de un modelo que se llama de Arrhenius. Lo que nosotros hacemos es graficar el inverso de la temperatura contra el logaritmo natural de R. Hacemos énfasis que aquí no estoy midiendo resistividad. Resistividad es un término que depende de la geometría del material. Nosotros estamos midiendo resistencia eléctrica exclusivamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que no tomamos en cuenta la geometría del material. Sin embargo, a pesar de ello, la resistencia se ajusta también a ese modelo de Arrhenius, que es una ecuación que depende de R0 y es una exponencial entre la brecha sobre 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura. Para obtener una ecuación, recordemos nuestros cursos para los que son físicos en la Facultad de Ciencias. Nosotros podríamos graficar el inverso de la temperatura y sacar el logaritmo, y nosotros podríamos encontrar una línea recta.
A través del ajuste de esas líneas rectas, lo que nosotros obtenemos es la siguiente información. Para x igual a 0, nosotros obtenemos una brecha de 0.98. Una incertidumbre está entre paréntesis. Conforme empiezo a meter más molibdeno, la brecha baja a 0.97, a 0.70 y a 0.60 y a 0.6. Entonces me estoy dando cuenta que la brecha empieza a cerrarse conforme más molibdeno tengo. Haciendo una extrapolación de estos resultados, para cuando yo dopara completamente el rutenio con el molibdeno, esa brecha desaparecería. ¿Y cuál es la razón? De que el comportamiento de ese material tendría un comportamiento metálico, ya no sería un semiconductor. Y bueno, creo que me fui muy rápido. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, debido al comportamiento del parámetro de red, este parámetro de red se incrementa, lo que origina un incremento en la longitud de enlace entre rutenio y oxígeno 1. Eso es de esperarse debido a que el radio iónico de un ion es mayor al otro. Además de eso, hay una disminución en el enlace rutenio-oxígeno. Cálculos teóricos demuestran que el material es antiferromagnético y semiconductor, con una brecha de 0.097. Además de eso, ¿qué es lo que identificamos? Que los principales orbitales que contribuyen al mecanismo de conducción de nuestro material, bueno, es un semiconductor, recordémoslos, es el rutenio 4D y el oxígeno 2P. La contribución del gadolinio 4F está más alejado de lo que de 0 electronvolts. A través de estudios de espectroscopía de fotoelectrones, detectamos dos estados de oxidación o dos estados de valencia, rutenio 4+ y molibdeno 4+, lo que justifica que los radios iónicos sean mayores uno que otro. Pero esto lo hacemos desde un punto de vista electrónico. La banda de valencia muestra un incremento a 0 electronvolts conforme se incrementa el contenido de molibdeno. Mediciones de resistencia eléctrica a baja temperatura muestran un comportamiento semiconductor. En este caso, lo que se muestra es que la brecha de energía disminuye conforme el contenido de molibdeno se incrementa. En este caso, nada más quiero hacer un énfasis. En este caso, el modelo que estamos aplicando al hacer el estudio de resistencia eléctrica a través por el modelo de Arrhenius, este modelo sí está aplicando altas temperaturas. El inverso nos daría alrededor de 300 grados Kelvin hasta 60. ¿Qué pasa abajo de 60 grados Kelvin? Que en este caso no está mostrado. Bueno, resulta que se aplica otro modelo que habla sobre el mecanismo de transporte. Pero bueno, en este caso, eso lo dejamos, ese término no se fue a estudiar. Bueno, quiero hacer énfasis que este trabajo formó parte del trabajo de la ahora doctora Amaranta Castro, que hizo su trabajo de doctorado ahí en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Materiales. El físico Lázaro Huerta hizo los estudios de XPS. El doctor Francisco Morales formó parte de la discusión de este trabajo. El doctor Agustín Conde Gallardo del CIMBESTAB nos apoyó para hacer las mediciones de resistencia a baja temperatura. Y sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien, pasemos a... Perdón. Sí, adelante. Pues pasamos a las preguntas. Sí. Hay una pregunta en el Facebook de Fabiola Hernández. ¿Qué resultados obtienen a 300 o 60 Kelvin? Algo decía de electrónico, algo así. No sé si es 60 o 600 Kelvin.
Bueno, la medida que se hizo de resistencia eléctrica a baja temperatura fue de 60 grados Kelvin a 300 grados Kelvin. Este modelo que nosotros ajustamos se llama de Arrhenius, y ese modelo lo que nos da información es sobre el tipo de energía, el valor de la brecha de energía que forma parte de este material superconductor, que caracteriza a este superconductor. Y lo que nosotros nos damos cuenta que conforme nosotros metemos molibdeno, la brecha de energía disminuye a través de mediciones de red contra T. Muy bien. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, en lo que formulan sus preguntas, estamos recibiendo las preguntas en la página de Facebook del seminario, por si alguien más quisiera preguntar. Nada más como comentario, como publicidad, están las puertas abiertas ahí del laboratorio donde nosotros trabajamos para hacer estudios que presenté como caracterización de estos materiales. Bueno, a pesar de la pandemia. ¿Y usted dónde se encuentra, doctor? Para si alguien está interesado en contactarlo. Sí, mira, la publicidad es Instituto de Investigaciones en Materiales. El cubículo es el cubículo es A108. Y bueno, hay una página, hay un portal del Instituto de Investigaciones en Materiales en Internet donde se puede accesar a toda la información sobre lo que se realiza en ese instituto con investigación. Existen varios departamentos para aquellos que no lo conocen. Existe el departamento de, el de materia condensada y criogenia, existe el departamento de cerámicos, existe el departamento de radiología, o sea, existe una variedad el de polímeros, en fin, ¿no? A quien está interesado en esa información. Pero entonces hay un portal que se llama Instituto de Investigaciones en Materiales en línea, le pican y ahí les da toda la información. Muy bien, muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, hola. Yo tenía ahí una duda acerca de cómo cambia el número de oxidación. El molibdeno es ahí un tanto cuanto problemático, ¿no? Con el número de oxidación a veces. Entonces, Sí. eso, ¿qué tanto afecta la estructura cristalina del pirocloro? Sí. Mira, para nosotros, para definir si realmente es molibdeno 4, porque sí, tienes razón, puede existir molibdeno 5, una variedad muy exótica. Es por esa razón que nosotros hacemos estudios de XPS para identificar el estado de oxidación del molibdeno. Entonces nos damos cuenta que en este doblete que aparece a la derecha, que es molibdeno 4D, podemos ajustarlo a través de dos gaussianas. No existen otras contribuciones extrañas. Si nosotros viéramos alguna aparición de otro pico o algún pico extra a ello, podríamos asociar los otros estados de oxidación. Pero en este caso, afortunadamente, nada más podemos hacer un proceso, se llama proceso de deconvolución de estos dos picos. Si hubiera otra variedad de estado de oxidación, nosotros nos daríamos cuenta al hacer ese análisis de convolución. Ok, muchísimas gracias. Parece que no hay más preguntas en el Facebook. ¿No? Creo que no. No, no hay. Bueno, entonces, nuevamente le agradecemos al doctor Raúl Escamilla que nos haya acompañado en este webinario agradecemos también la presencia de los que estuvieron en las redes y los esperamos para el próximo jueves para una siguiente plática aquí en el seminario del Departamento de Física. Muchas gracias.